El problema con los humanos, dijo Zasnar, apoyado en la ventana de nuestra estación, es que son tan buenos fingiendo ser civilizados. Moví mis antenas en señal de asentimiento. Me llamo Telberkist, xenoantropólogo senior de la División de Intercambio Cultural de la Coalición Galáctica. Durante 20 ciclos orbitales, he estudiado la más reciente y problemática incorporación a nuestra pacífica comunidad galáctica, los humanos. Lo dices como si fuera algo malo, respondió el embajador Jordan Reeves, quien aparentemente se había acercado sin que ninguno de nosotros lo notáramos. Típico sigilo humano. Incluso cuando no lo intentaban, la piel cambiante de Zasnar se ondulaba con patrones vergonzosos. Embajador. No quise decir. Sin ofenderse, Gordon rió, revelando esos extraños instrumentos de corte blancos como el hueso que llevan en la boca. Es una evaluación justa. Somos habitantes de mundos de la muerte con ropa de trabajo, ¿no? La especie más peligrosa de la galaxia haciéndosela amable. La confesión casual de los humanos me provocó un escalofrío en la espalda. Esto era precisamente lo que los hacía tan desconcertantes. Sabían lo que eran. Y les parecía divertido. ¿Puedo unirme a su conversación?, preguntó Jordan, aunque ya habían acomodado su densa figura en un asiento diseñado para seres de la mitad de su masa. La silla reforzada crujió levemente. Siempre me intriga cómo nos perciben. Zasnar me lanzó una mirada de pánico. La honestidad directa con los humanos sobre los humanos era generalmente desaconsejada por los protocolos de la coalición. No porque se ofendieran fácilmente, sino todo lo contrario. Tenían una inquietante tendencia a encontrar la honestidad brutal refrescante, incluso entretenida. Estábamos hablando de adaptaciones evolutivas, y lo ofrecí diplomáticamente. La notable resiliencia de las especies en entornos de alta gravedad y alta radiación. Jordan asintió con complicidad. A los mortales les gustamos. Déjese de tonterías diplomáticas, Dr. Kist. Hablabas de que los humanos son, en esencia, depredadores que se hacen pasar por filósofos. Bueno, está bien, Jordan hizo un gesto de desdén con la mano. Somos conscientes de nuestra reputación. Especie depredadora que desarrolló matemáticas abstractas y poesía en lugar de solo mejores garras. Contradicciones andantes. La iluminación ambiental de la estación se reflejaba en los ojos de Jordan, creando un brillo casi depredador. ¿Pero sabes qué es realmente interesante? La máscara. ¿La máscara?, preguntó Zasnar, con el miedo momentáneamente superado por la curiosidad científica. La fachada civilizada, aclaró Jordan, inclinándose hacia adelante. Las sonrisas educadas, los trajes formales, los protocolos diplomáticos. Pero toda esa cuidadosa moderación. No es precisamente falsa. Valoramos sinceramente la paz y la cooperación. Pero es selectiva. Condicional. Una sensación de frío me recorrió el pecho. ¿Condicionado a qué, embajador? La expresión de Jordan cambió sutilmente, dependiendo de si la máscara nos servía mejor que dejarla caer. El humano debió notar nuestra incomodidad, porque su tono se suavizó al instante. Pero eso es cierto para todas las especies sintientes, ¿no? Todos tenemos nuestras máscaras. Nuestro bagaje evolutivo que intentamos superar. Antes de que ninguno de nosotros pudiera responder, el sistema de comunicación de toda la estación se activó con un agudo tono de alerta. Atención a todo el personal. Naves no identificadas se aproximan al espacio de la coalición. Posiciones defensivas. Esto no es un simulacro. La expresión de Jordan cambió tan rápido que resultó alarmante. La amabilidad diplomática se desvaneció, reemplazada por algo antiguo y depredador. Disculpe, dijeron, ya levantándose. Necesito contactar con el comando de la Tierra. Mientras el humano se alejaba, Zasnar susurró, ¿viste eso? La máscara se deslizó. No se resbaló, respondí en voz baja. Se lo quitaron. 3 ciclos estándar después, nuestro pacífico puesto de investigación se había transformado en un centro de coordinación militar. Las naves no identificadas pertenecían al dominio Krivax, una especie previamente desconocida del inexplorado espolón de Orión. Los primeros intentos de comunicación fracasaron estrepitosamente cuando los Krivax abrieron fuego contra una nave diplomática de la coalición, destruyéndola sin previo aviso.
Los Krivax tenían una filosofía simple: las especies más fuertes consumen a las más débiles, tanto en sentido figurado como, de forma terriblemente literal. Las fuerzas de la coalición se movilizaban, pero nuestra capacidad defensiva se había debilitado tras siglos de paz. La flota Krivax atravesaba nuestros sistemas fronterizos con una eficacia aterradora. Y entonces intervino la humanidad. ¿Qué tienen?, pregunté con incredulidad durante una sesión informativa de emergencia. El comandante supremo Baltus de la Fuerza de Defensa de la Coalición repitió lo mismo, con sus 4 ojos parpadeando de forma asincrónica por la tensión. Los humanos han desplegado toda su flota de defensa orbital, 300 naves de guerra han llegado al portal Centauri en 6 horas. Pero son solo una especie miembro provisional, protestó el diplomático Zenlove. Ni siquiera han terminado sus protocolos de integración. Es imposible que tengan esa capacidad militar. Jordan Reeves, ahora con lo que llamaban uniforme militar en lugar de su habitual atuendo diplomático, sonrió levemente. Hay algo que debería entender sobre los humanos y la guerra, diplomático Zenlove. Nunca nos desmilitarizamos del todo cuando nos unimos a la coalición. Un silencio horrorizado llenó la sala. Pero eso viola al menos 15 cláusulas de membresía, balbuceó finalmente Zenlove. Jordan se encogió de hombros. Interpretamos esas disposiciones de forma creativa. Su redacción exacta fue que debíamos transferir la capacidad de producción militar a aplicaciones pacíficas. Y así lo hicimos. Pero nos aseguramos de que esas aplicaciones pacíficas pudieran reconvertirse rápidamente. Engaño. Siseó alguien desde el fondo de la sala. Preparación. Jordan corrigió con firmeza. La humanidad se ha enfrentado a amenazas de extinción demasiadas veces como para bajar la guardia por completo. Esperábamos lo mejor mientras nos preparábamos para este escenario. Antes de que la discusión se intensificara, la pantalla táctica en el centro de la sala brilló con urgencia. Un mundo colonial de la coalición, Nevarra Prime, acababa de quedar a oscuras. Bajas estimadas, 8.000 millones de seres conscientes. Están acelerando su avance, dijo el comandante Baltus con gravedad. A este ritmo, llegarán a los mundos centrales de la coalición en menos de 20 ciclos. Jordan estudió la pantalla táctica, con el rostro endurecido. Comandante Supremo, tengo nuevas órdenes del Comando Tierra. También estamos desplegando nuestra flota de espacio profundo. ¿Qué eres? No pude evitar preguntar. Nuestra flota espacial, repitió Jordan con calma. Otras 300 naves de guerra especializadas. Han estado operando en silencio en el vacío entre sistemas. Reservas estratégicas, más violaciones, más secretos. Los demás representantes de la coalición estaban demasiado conmocionados como para protestar siquiera. ¿Por qué nos ayudarían?, preguntó el comandante Baltus con cautela. Su especie podría simplemente retirarse a su sistema natal. Los Krivax aún no han mostrado interés en la Tierra. Jordan pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Porque son nuestros aliados, nuestros amigos. Y porque si estos Krivax creen que pueden tratar a los seres sintientes como alimento, se han convertido en enemigos de la humanidad. El humano volvió a la pantalla táctica, con un brillo ancestral y terrible en sus ojos. Hay otra razón. Los Krivax están cometiendo un error crítico que la mayoría de los depredadores cometen con el tiempo. ¿Qué error es ese?, me pregunté. La voz de Jordan era suave, pero tenía un tono inquietante. Han confundido civilización con debilidad. Creen que todos nos hemos ablandado, y quizás muchas especies de la coalición también. Señalaron a la sala, sin ánimo de ofender. Su gente evolucionó en entornos pacíficos y construyó una civilización galáctica basada en la cooperación. Es admirable. La expresión del humano se ensombreció. ¿Pero humanos? Evolucionamos en un mundo de muerte donde todo intentaba matarnos. Construimos nuestra civilización a pesar de ese mundo, no gracias a él. Nuestros instintos ancestrales no son principalmente cooperativos. Se basan en la supervivencia a cualquier precio. Jordan señaló la pantalla táctica que mostraba el avance de la flota de Krivax. Estos depredadores se creen cazadores de élite. Pero nunca se han topado con mortales. No tienen ni idea de lo que les espera. Una sonrisa humana se dibujó en el rostro de Jordan, pero no era la cálida y diplomática a la que me había acostumbrado.
Esta sonrisa no llegó a sus ojos, y de repente recordé visceralmente que los ancestros humanos perseguían a sus presas hasta que caían exhaustas, pero que habían fabricado armas de piedra y hueso incluso antes de desarrollar el lenguaje. La coalición ha estado viendo humanos con nuestras máscaras puestas, dijo Jordan en voz baja. Los Krivak están a punto de ver qué pasa cuando nos las quitamos. No entendía a qué se refería Jordan hasta 3 días después, cuando presencié mis primeras tácticas de combate humanas. Las naves de los Krivak eran más grandes y estaban mejor armadas que cualquier otra de la flota de la coalición. Contaban con una potencia de fuego abrumadora y un blindaje grueso, aplastando a la oposición mediante su enorme capacidad destructiva. En su mente colmena, la estructura neuronal permitía una coordinación perfecta, pero limitaba la creatividad táctica. Los humanos, al parecer, eran terriblemente creativos. ¿Qué estaban haciendo?, gritó el comandante Baltus, mirando la transmisión táctica con incredulidad. Acelerando sus fragatas a velocidades relativistas y usándolas como armas cinéticas, explicó la oficial táctica humana, la teniente Maya Patel, con una voz inquietantemente tranquila. Los escudos de los Krivaks pueden detener armas de energía, pero no están diseñados para resistir ese tipo de impacto físico. Observamos con horror cómo las naves humanas, con sus tripulaciones evacuadas a salvo, se transformaban en misiles que viajaban a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Al impactar contra las naves capitales de los Krivaks, las explosiones resultantes eran visibles desde las superficies planetarias como nuevas estrellas temporales. «Eso es bárbaro», susurró Zenlo. El teniente Patel se encogió de hombros. «Es efectivo. Y esas naves ya estaban programadas para ser desmanteladas». En otro sector, marines humanos habían usado lo que llamaban tácticas de abordaje, entrando físicamente en las naves enemigas a través de cascos rotos y luchando contra los Krivaks en combate cuerpo a cuerpo. Las imágenes eran demasiado espantosas para que la mayoría de las especies de la coalición las vieran, pero los humanos las estudiaron con atención, identificando las debilidades de los Krivaks. Sus exoesqueletos son vulnerables en las conexiones de las articulaciones, observó el teniente Patel, comiendo tranquilamente una ración de proteínas mientras revisaba imágenes de combate que nos dieron náuseas a la mayoría, y dependen demasiado de su mente colmena. Si eliminan suficientes nodos, toda la red sufre. Aparté a Jordan durante una breve pausa en la planificación táctica. Esta no es la humanidad que creíamos haber invitado a la coalición. Dije en voz baja. El embajador humano me miró con inesperada compasión. No, no lo es. Invitaste a poetas filósofos que se desarrollan en un mundo peligroso. Te presentas a los guerreros que sobrevivieron a ese mundo. ¿Es esto lo que realmente eres? ¿La máscara que se cae para revelar tu verdadero rostro? Jordan lo consideró con detenimiento. No, Dr. Kist. Ambos aspectos son igualmente reales. Somos, en realidad, los exploradores pacíficos y curiosos que usted conoce. Pero también somos esto. Señalaron la pantalla táctica que mostraba naves de guerra humanas enfrentándose a la flota de los Krivak cuando las circunstancias lo exigían. ¿Cómo se concilian tales contradicciones dentro de una misma especie?, pregunté. No lo intentamos, respondió Jordan simplemente. La capacidad tanto para la violencia extrema como para la compasión extrema, el pragmatismo despiadado y el altruismo abnegado, esa dualidad es lo que nos hace humanos. Nuestros antepasados sobrevivieron cooperando entre sí, estando dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a sus tribus. Una alerta prioritaria interrumpió nuestra conversación. Los Krivak se habían adaptado a las tácticas humanas y ahora apuntaban directamente a la Tierra, aparentemente reconociendo la amenaza que representaba la humanidad. Si me disculpan, dijo Jordan con gravedad. Acaban de cometer otro error crítico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mirada de Jordan se había vuelto fría como nunca antes. Han amenazado nuestro planeta. Ahora se vuelve personal. Mientras el humano se alejaba, me di cuenta con un escalofrío de que ni siquiera habíamos visto aún las verdaderas capacidades de la humanidad. La máscara aún no se había desvanecido del todo, y me preguntaba si la galaxia sobreviviría a lo que yacía debajo. La batalla por la Tierra lo cambió todo. Los Krivaks dedicaron casi la mitad de su flota al asalto, convencidos de que destruir el planeta natal de la humanidad eliminaría a su oponente más peligroso. Para los estándares militares de la coalición, era una fuerza abrumadora que debería haber garantizado la victoria. Los humanos lo llamaron práctica de tiro.
Las plataformas de defensa orbital de la Tierra, camufladas como estaciones espaciales civiles e instalaciones de procesamiento de recursos, revelaron su verdadera naturaleza. Enormes cañones de riel capaces de acelerar proyectiles a velocidades relativistas, conjuntos láser lo suficientemente potentes como para atravesar naves capitales, las tecnologías de escudos defensivos que los humanos afirmaban ser aún teóricas, pero que aparentemente habían perfeccionado hacía años. Y luego estaban los propios humanos. No lo entiendo, dijo Zasnar, observando la telemetría de la batalla con horror y asombro. ¿Cómo se coordinan sin una mente colmena? Sus tiempos de respuesta son imposibles. Se llama iniciativa, explicó el teniente Patel. Cada capitán de barco tiene amplios objetivos estratégicos, pero toma decisiones tácticas de forma independiente según la situación inmediata. Pero eso es un caos, protestó el comandante Baltus. Exactamente, sonrió el teniente Patel. Caos controlado, imprevisibilidad. Los Krivaks no pueden anticipar lo que harán los humanos porque ni siquiera nosotros lo sabemos hasta que lo hacemos. Los Krivaks, acostumbrados a luchar contra especies jerárquicas o con mentalidad colmena, se encontraron frente a un enemigo que luchaba como un enjambre de individuos, cada uno tomando decisiones creativas que impulsaban una estrategia colectiva sin requerir una coordinación central constante. En 14 horas, la batalla por la Tierra había terminado. La fuerza de ataque de los Krivaks había sido completamente destruida. Y la humanidad, despojada de su máscara, centró toda su atención en la flota Krivaks restante que amenazaba los mundos centrales de la coalición. La llamamos Operación Reversión de la Extinción, me dijo Jordan mientras revisábamos los planes de contraofensiva. Los Krivaks querían consumir otras especies inteligentes. Nos aseguraremos de que nunca más consuman nada. ¿Van a exterminarlos?, pregunté, horrorizado a pesar de todo lo que habían hecho los Krivak. No, corrigió Jordan. Eso no nos haría mejores que ellos. Los derrotaremos tan completamente que la rendición será su única opción. Y luego los rehabilitaremos. ¿Rehabilitar a depredadores que ven a otros seres sintientes como alimento? ¿Es posible? La expresión de Jordan era compleja, decidida, pero solemne. Los humanos también fueron depredadores supremos en su momento, Dr. Kist. Evolucionamos, en gran medida, más allá de nuestros instintos más brutales. Los Krivak pueden aprender a hacer lo mismo, con la motivación adecuada. Estudié a esta criatura contradictoria que tenía ante mí, capaz de autorizar la destrucción de cientos de naves enemigas, mientras planeaba simultáneamente la rehabilitación cultural de toda una especie. Eres aterrador, dije con sinceridad. Jordan se rió, pero no fue del todo gracioso. Sí, lo somos. Eso es lo que todos deben entender sobre los humanos. Somos la especie más peligrosa del espacio conocido precisamente porque elegimos no ser peligrosos la mayor parte del tiempo, aunque la expresión del humano se volvió seria. Pero cuando nos arrebatan esa opción, cuando surgen amenazas que no pueden resolverse pacíficamente, es entonces cuando nos quitamos la máscara. ¿Y qué pasa cuando esto termine?, pregunté. ¿Volveremos a ponernos la máscara? ¿Podemos confiar en que así será? Jordan me miró directamente a los ojos, y vi que tanto el guerrero como el diplomático reflejaban sus aspectos inseparables de un mismo ser complejo. Esa, Dr. Kist, es la pregunta que definirá la relación de la humanidad con la coalición durante las generaciones venideras. Invitaste a los habitantes del mundo de la muerte a unirse a tu pacífica civilización. Ahora entiendes por qué sobrevivimos a nuestro mundo de la muerte. El humano regresó a la exhibición táctica, donde flotas humanas avanzaban inexorablemente hacia las fuerzas restantes de Krivaks. La verdadera pregunta no es si nos volveremos a poner las máscaras, dijo Jordan en voz baja. Es si el resto de la galaxia volverá a mirarnos de la misma manera, sabiendo lo que hay debajo. La Cámara del Consejo de la Coalición nunca había estado tan tensa. Representantes de 87 civilizaciones espaciales se reunieron en un silencio atónito mientras las imágenes del frente se reproducían en las enormes pantallas. Las naves de guerra humanas, ampliamente superadas en número, estaban desmantelando la flota Krivaks con tácticas que ningún estratega de la coalición habría considerado jamás. Están usando sus naves dañadas como cebo, murmuró el consejero Gravik, mientras sus tentáculos luminiscentes latían de angustia, atrayendo a los Krivaks a su persecución y luego emboscarlos. Eso se llama retirada fingida, explicó la almirante Vanessa Torres, el nuevo enlace militar de la Tierra con la coalición.
Es una estrategia que los humanos han empleado desde antes de descubrir la electricidad. Observé al almirante Torres con fascinación. A diferencia de la embajadora Jordan, quien al menos intentó suavizar la humanidad en el ámbito diplomático, Torres no hizo tales concesiones. Su uniforme era inmaculado, su postura rígida, su mirada impasible. Era una humanidad sin la necesidad de parecer inofensiva. La flota Krivax está ahora contenida en el sector Epsilon, continuó Torres, señalando una región del espacio en la pantalla galáctica. Hemos establecido un bloqueo y estamos reduciendo sistemáticamente su número. ¿Reduciendo su número?, preguntó Zenlo con delicadeza. ¿Te refieres a matarlos? La expresión del almirante Torres permaneció neutral. Me refiero a neutralizar una amenaza que ya ha consumido a 8.000 millones de ciudadanos de la coalición. ¿Prefieres que los invitemos a tomar el té? El sarcasmo no pasó desapercibido para nadie en la cámara. Varios representantes se irritaron ante el tono de la humana, pero ninguno la desafió directamente. Ya no. No desde que vimos lo que pasó en la Tierra. Almirante, aventuré, alzando la voz por encima de los murmullos. ¿Cuál es exactamente el objetivo final? ¿El exterminio completo de los Krivax? Torres me dirigió su mirada penetrante. Al contrario de lo que pueda creer, Dr. Kist, los humanos no son genocidas por naturaleza. Ofrecemos a los líderes de Krivax condiciones de rendición. Tienen 24 horas para responder antes de que reanudemos las operaciones ofensivas. Consumen otras especies inteligentes, protestó el consejero Gravik. Toda su civilización se basa en la depredación. ¿Cómo podrían integrarse a la sociedad galáctica? El almirante Torres sonrió levemente. Modificación del comportamiento, reprogramación cultural exhaustiva, terapia genética si fuera necesario. ¿Alterarías a la fuerza otra especie?, preguntó con voz entrecortada un representante de la comunión Telian, una civilización reconocida por sus principios bioéticos. Para evitar que se coman a todos los demás. Por supuesto, respondió Torres sin dudarlo. No confundas la misericordia con la debilidad, consejero. La humanidad da segundas oportunidades. No terceras. La reunión se disolvió en un acalorado debate, con las especies de la coalición divididas entre el horror ante los métodos humanos y la reticente gratitud por la protección humana. Me escabullí, buscando algo que no pude definir. Perspectiva, quizás. Encontré a Jordan en la plataforma de observación, contemplando las estrellas. Se habían quitado el uniforme militar y habían vuelto a la ropa de civil, aunque algo en su postura seguía alerta, como depredador. Su almirante Torres está causando una gran impresión, dije, sentándome junto a ellos. Jordan sonrió levemente. Vanessa no cree en edulcorar la realidad. Es refrescante, a su manera. ¿Es lo que los humanos llaman un halcón? He estado estudiando tu terminología política. Según los estándares de la coalición, todos los humanos son halcones, respondió Jordan. Pero sí, ella representa a nuestros elementos más pragmáticos. Nos sentamos en silencio un momento, observando las estrellas distantes. Sabía que algunas estaban ahora rodeadas de campos de escombros del conflicto en curso. Dime la verdad, Jordan, dije finalmente. Si la coalición no hubiera estado amenazada, ¿habría revelado la humanidad su capacidad militar? ¿Planeaban tomar el control desde el principio? El humano se giró hacia mí, con una expresión de genuina sorpresa. ¿Tomar el control? ¿De la coalición? ¿Para qué querríamos esa pesadilla administrativa? Poder, sugerí. Recursos, territorio, las motivaciones habituales para el engaño. Jordan se rió, pero no tenía gracia. Dr. Kist, la Tierra consume menos del 1% de los recursos de la coalición. Tenemos acceso a más mundos habitables de los que podríamos poblar en 1000 años. En cuanto al poder, señalaron vagamente la ventana. Ya lo teníamos. La capacidad de destruir es la forma más barata de poder del universo. Cualquier especie con conocimientos básicos de física puede destruir un planeta si está suficientemente motivada. Entonces, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué mantener la farsa? La expresión de Jordan se suavizó. Porque queríamos pertenecer, ser aceptados. ¿Es tan difícil de entender? Los humanos sabemos quiénes somos.
Conocemos nuestra historia, la sangre y la violencia que forjaron nuestro camino hacia la civilización. Queríamos la oportunidad de ser juzgados por nuestras aspiraciones, no por nuestros instintos. Antes de que pudiera responder, el comunicador de Jordan vibró con urgencia. Su actitud cambió por completo al leer el mensaje, la tensión irradiaba por todos sus músculos. ¿Qué pasa?, pregunté. Los Krivax han aceptado nuestras condiciones de rendición, dijo Jordan con gravedad. Se han negado. Y acaban de desplegar una nueva arma contra la colonia de la coalición en Próxima Centauri E. El arma de los Krivax era diferente a todo lo que la coalición había encontrado, un agente biológico que atacaba las vías neuronales, provocando que las víctimas experimentaran su propia destrucción por parte de los depredadores una y otra vez. Un ciclo interminable de ser devorados vivos sin sufrir daños físicos. 3 millones de colonos afectados antes de que se activaran los protocolos de cuarentena. Los representantes de la coalición quedaron paralizados por el horror. El mensaje de Krivax fue claro: no serían civilizados. No serían rehabilitados. Consumirían o serían consumidos. La respuesta humana fue algo completamente distinto. No más restricciones, anunció el almirante Torres en una sesión de emergencia. Basta de respuesta mesurada. Basta de condiciones de rendición. ¿Qué planeas?, preguntó el comandante Baltus con voz hueca por el miedo. Torres no respondió directamente. En cambio, activó un canal seguro con la flota humana. Soy la almirante Torres. Autorización del protocolo Fénix. Código de confirmación, mundo de la muerte desatado. Ejecutar inmediatamente. En toda la cámara, los representantes intercambiaron miradas nerviosas. Incluso Jordan pareció sorprendido por la orden. Almirante, comenzaron con cautela. El protocolo Fénix no fue aprobado por el liderazgo de la coalición. Torres sostuvo la mirada fija de Jordan. No se presentó para su aprobación. Algunas contingencias quedan exclusivamente bajo la autoridad humana. Esto viola todos los principios del general Lowe. Pero Torres lo interrumpió con un gesto que pareció casi físicamente contundente. Los Krivax simplemente han convertido el sufrimiento en un arma, dijo con una voz peligrosamente baja. Han cruzado una línea infranqueable. Invitaron a los habitantes de los mundos de la muerte a unirse a su coalición pacífica. Ahora podrán ver qué sucede cuando los habitantes de los mundos de la muerte declaran la guerra total. Las siguientes 12 horas transcurrieron como un sueño febril. Naves humanas realizaron maniobras que parecían desafiar las leyes de la física. Plataformas de armas experimentales, previamente camufladas como naves de investigación, desataron una devastación sin precedentes. Ataques de precisión se dirigieron a los centros neuronales de los Krivax, alterando las conexiones de su mente colmena y dejando sus naves a la deriva y vulnerables. Lo más inquietante fueron los grupos de abordaje humanos. Soldados de élite con trajes de combate especializados que se movían por las naves de los Krivax como fantasmas vengativos. No mataban indiscriminadamente. Apuntaban a los nodos de mando, cortando las conexiones neuronales que unían al colectivo de los Krivax. No solo los están derrotando, susurró Zack Snar mientras veíamos las transmisiones tácticas. Los están destrozando. Destruyendo su propia identidad como especie. Los Krivax, que jamás habían conocido la derrota, que habían consumido incontables civilizaciones en su región espacial y que experimentaban no solo un fracaso militar, sino un colapso existencial. Su mente colmena, su conciencia colectiva, estaba siendo desmantelada sistemáticamente. En 18 horas, todo había terminado. La flota de los Krivax fue neutralizada. Su estructura de liderazgo, destruida. Los supervivientes quedaron aislados, con sus conexiones neuronales cortadas, reduciéndolos de miembros de un colectivo depredador a individuos confusos y desorientados. La almirante Torres se presentó ante el Consejo de la Coalición, su uniforme ahora lucía las marcas del combate directo. Ella misma había liderado el asalto final a la nave de mando de los Krivax. La amenaza ha sido eliminada, anunció sin ceremonias. Los Krivax restantes están siendo trasladados a un centro de seguridad para su rehabilitación y estudio. Su tecnología ha sido confiscada para su análisis. ¿A qué precio?, preguntó el consejero Gravik con voz temblorosa. 37 naves humanas perdidas con toda su tripulación, respondió Torres.
aproximadamente 12.000 bajas humanas en total. Consideramos que es un intercambio aceptable por los 8.000 millones de vidas de la coalición ya perdidas y los billones que se habrían perdido. La cámara quedó en silencio. El frío cálculo de la guerra humana, la disposición a sacrificar a miles de los suyos para salvar a miles de millones, era ajeno a la mayoría de las especies de la coalición. ¿Y ahora?, preguntó el comandante Baltus en voz baja, ¿volverá la humanidad a su máscara de paz? ¿Podemos fingir que no hemos visto lo que se esconde tras ella? La almirante Torres sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Esa no es mi decisión, comandante. Yo lucho en las guerras. Otros determinan la paz que sigue. Miró fijamente a Jordan, quien dio un paso al frente. La coalición se encuentra en una encrucijada, comenzó Jordan, recuperando su voz diplomática, pero ahora con un matiz de autoridad que no había estado presente antes. ¿Has visto a la humanidad desenmascarada? ¿Has presenciado de lo que somos capaces cuando nos vemos amenazados? La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Senlo se levantó de su asiento, con sus ropas ceremoniales ondeando a su alrededor. ¿Cómo podemos confiar en una especie que ocultó tal capacidad militar? ¿Que violó los protocolos de integración? Un murmullo de aprobación recorrió la cámara. No lo entiendes, respondió Jordan con calma. Nunca ocultamos nuestra capacidad para la violencia. Advertimos repetidamente que evolucionamos en un mundo mortal, que nuestra historia estuvo marcada por la guerra, que nuestra biología fue moldeada por presiones de supervivencia que apenas puedes imaginar. Decidiste no creernos. Pensamos que hablabas metafóricamente, admitió un representante de la Confederación Jovan. Jordan se rió. Eso es tu sesgo cultural. Cuando los humanos te advierten sobre algo, rara vez lo hacemos metafóricamente. El problema persiste, insistió Senlo. ¿Cómo puede existir una cooperación pacífica cuando una especie miembro posee una ventaja militar tan abrumadora? De la misma manera que siempre, respondió Jordan. Por interés mutuo y valores compartidos, los humanos no queremos gobernar la coalición. No queremos consumir a otras especies ni conquistar sus mundos. Queremos intercambio científico, exploración cultural y coexistencia pacífica. Hasta que surja la próxima amenaza, dijo el consejero Gravik con tono sombrío. Entonces, las máscaras se caen de nuevo. Sí, Jordan asintió sin rodeos. Exactamente. ¿Y no es eso precisamente lo que quieres de nosotros? Filósofos y poetas en tiempos de paz, guerreros cuando la extinción amenaza. La máscara sirve a todos. La sala quedó en silencio mientras los representantes de la coalición reflexionaban sobre esta verdad fundamental sobre su nueva especie. Por fin encontré mi voz. Quizás el error fue nuestro, dije, levantándome para dirigirme al consejo. Buscamos clasificar a la humanidad como exploradores pacíficos o depredadores peligrosos, civilizados o salvajes. La realidad es a la vez más compleja y más directa. Son lo que las circunstancias exigen. Jordan me miró desde el otro lado de la cámara y asintió levemente en señal de reconocimiento. La coalición no invitó a una especie pacificada permanentemente a unirse a nuestra comunidad, continué. Invitamos a humanos contradictorios, adaptables y aterradores. Y cuando surgió la mayor amenaza en la historia de la coalición, esa invitación nos salvó a todos. El almirante Torres dio un paso al frente de nuevo. La flota humana comenzará a retirarse al espacio terrestre de inmediato. Nuestras defensas fronterizas permanecerán activas, pero en modo de espera. Cumpliremos plenamente con cualquier protocolo de inspección que la coalición desee implementar. Hizo una pausa, su expresión se suavizó ligeramente. Pero entiendan esto, nunca nos desarmaremos. No del todo. La galaxia es vasta y está prácticamente inexplorada. Los Krivax no fueron la primera especie depredadora en evolucionar, ni serán la última. La humanidad está lista para volver a dejarse llevar si es necesario. Al terminar la sesión del consejo, Jordan se acercó a mí en privado. Su discurso fue inesperado, Dr. Kist. Pensé que lideraría las peticiones de contención humana. He pasado 20 ciclos estudiando su especie, embajador, respondí. He aprendido que las contradicciones de la humanidad no son defectos, sino adaptaciones. Son peligrosos precisamente porque eligen no serlo, hasta que las circunstancias lo exijan.
La expresión de Jordan era contemplativa. Hay un viejo dicho, Sevius pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Siempre hemos entendido que preservar la paz a veces requiere la capacidad de ejercer una violencia abrumadora. Una paradoja, señalé. La humanidad se construye sobre paradojas, respondió Jordan con una broma. Somos depredadores cooperativos. Asesinos empáticos. Filósofos con colmillos. Pero esto es lo que los Krivak nunca entendieron, y lo que la coalición debe comprender de ahora en adelante. Nuestra mayor fortaleza no es nuestra capacidad para la violencia. ¿No? ¡Guau! Es nuestra capacidad de moderación, dijo Jordan en voz baja. Cualquier especie puede matar. Solo las civilizadas eligen no hacerlo cuando se les da la opción. La máscara no es falsa, Dr. Kist. Es la manifestación de lo mejor de nuestra naturaleza. Simplemente mantenemos a los demonios a raya. Mientras Jordan se alejaba para unirse al almirante Torres, contemplé el futuro de las relaciones entre la coalición y los humanos. Esto sin duda influiría en las interacciones de las generaciones venideras. La sospecha persistiría. Había que reconstruir la confianza. Pero bajo todo ello habría una nueva comprensión. La máscara de paz que la humanidad portaba no era un engaño. Era una aspiración. Una elección que se renovaba cada día. Y en una galaxia peligrosa, tener habitantes de los mundos de la muerte que eligieron la paz hasta que la paz dejó de ser una opción podría ser justo lo que la civilización necesitaba para sobrevivir. Los humanos también tenían un dicho para eso. Uno que pronto se susurraría por todo el espacio de la coalición con igual temor y gratitud. La historia nos da una advertencia. No hagas que los habitantes del mundo de la muerte pierdan la máscara.